¿Y qué sería de las galletas y la gastronomía en general sin los maravillosos cereales, sin el trigo, sin el arroz o sin el maíz? Son los tres más consumidos en el mundo, Beatriz. Y los tres son igualmente nutritivos, Miriam. El maíz y el arroz son sin gluten, o sea que muy bien para tener una opción para los celíacos. Y el maíz se puede consumir de muchas formas distintas. En harina, como el trigo, cocido, como el arroz, o el maíz dulce, el que conocemos como maíz tierno, que también lo podemos meter en una ensalada y se parece entonces más a una verdura o a un tubérculo que a un cereal. ¿Y qué tiene de particular este maíz tierno o dulce? Bueno, que es de una variedad diferente. Tenemos el maíz cristalino, con el que se hace la harina, tenemos el maíz reventón, con el que se hacen las palomitas, y tenemos este maíz tierno, también llamado maíz dulce, porque se recoge pronto, en un punto de maduración temprano. De esta manera tiene más azúcares que no se han transformado en almidón y tiene ese sabor característico dulce que se lo debemos a la sacarosa, sacarosa que aparece de forma natural en el maíz y que no debe preocuparnos por nuestra salud. Eso sí, cuando vayamos al supermercado tenemos que fijarnos que en la lista de ingredientes no aparezcan azúcares añadidos, que lleve solo maíz, agua y sal. Claramente no necesita ningún endulzante ni ningún colorante con ese color que tiene amarillo maíz. Amarillo maíz, amarillo antioxidante, el amarillo que le dan sus colorantes naturales, la luteína y la zeaxantina, dos carotenoides que podemos encontrar específicamente en el maíz y que van a acompañar a las vitaminas, las proteínas, esos hidratos de carbono, los azúcares de los que hemos hablado, la fibra, un poquito de lípidos, de grasas insaturadas y todo esto envueltos en solo 80 kilocalorías por cada 100 gramos. Pues si tan nutritivo es, habrá que añadirlo a muchos platos. En lugar de trigo o de arroz, ponemos maíz, choclo o elote, también lo llaman así en América. Claro, es una magnífica opción porque así diversificamos nuestras opciones nutricionales. Además, utilizamos un cereal que no tiene gluten, con lo cual lo pueden tomar las personas celíacas y pega con muchísimos alimentos. Podemos preparar, por ejemplo, una ensalada de maíz con legumbres y verduras, o también calabacín con tiras de pimiento asado y maíz, o maíz en un buen bol con arroz integral, aguacate y tomate. ¿Y qué te parece también sustituir otras harinas por harina de maíz? Pues que es lo que se hace en gran parte del mundo. En vez de harina de trigo, harina de maíz o harina de arroz. Y eso sí, nos va a aportar más fibra siempre que compremos harina de maíz que no sea refinada, que no sea almidón de maíz. Hasta 3 veces más fibra que la harina de trigo. Eso sí, cuidado también con qué preparamos con esa harina de maíz. Porque si hacemos repostería o hacemos unas tortitas, a lo mejor se nos cuela por ahí cosas que nutricionalmente no nos interesan tanto, por ejemplo, azúcares o grasas de baja calidad que nos aportan muchas grasas saturadas. Cuidado, por cierto, con esas grasas saturadas, con todos esos productos que compramos, por ejemplo, estos patés o cremas tan ricos, tan untables para esta hora del aperitivo. Claro, son muy untables, muy apetecibles, esa untuosidad que le da la grasa, que además le aporta un gran sabor, un sabor que se potencia no solo con la grasa, sino también con esos condimentos que lleva a veces y que van incluso en el nombre, paté a la pimienta, paté a las finas hierbas. ¿Y qué tipo de grasa lleva? Por ejemplo, este que veo aquí, paté de hígado de cerdo. Bueno, de entrada sabemos que hígado va a llevar, pero no tiene por qué ser el ingrediente mayoritario. Generalmente llevan también tocino. Algunos llevan más tocino que hígado y ese tocino va mezclado efectivamente con el hígado, también con especias, con sal e incluso con azúcar, como pasa con los patés de sabores. Y si se vende como paté ibérico, tenemos que entender que es de mayor calidad. Ojo que las apariencias se engañan, que oímos ibérico y estamos pensando ya en jamón ibérico y pensando en una dehesa como esto. Y no tiene por qué. Hay algunos que sí que llevan jamón ibérico, pero con un máximo un 10%. Otros ponen ibérico, pero no llevan nada de jamón. Lo que llevan son grasas o hígado de cerdo ibérico, de la raza ibérica. Esto no lo hace necesariamente mejor porque aunque atribuimos al ibérico las características de calidad del jamón ibérico, realmente la norma de calidad del jamón ibérico no se aplica a los patés. Claro, y porque además en estos patés encontramos otros ingredientes como, fíjate, harina de trigo, fécula de patata o tapioca. Al final un paté no es más que una pasta cárnica esterilizada o pasteurizada, hecha a partir de hígado o carne, a la que se adicionan esas féculas o almidones para ajustar la textura, para ajustar la untuosidad y que puede llevar también aditivos y condimentos. Por eso la lista de ingredientes es tan larga.
Y como en cualquier producto que compramos envasado, cuantos menos ingredientes mejor. Esa regla no es infalible, Miriam, ojo, que en algunos, como una menestra de verduras o un pan integral multicereales que tenga muchos ingredientes, pues no nos está diciendo nada malo. Sin embargo, en una carne procesada, sí. En cualquier caso, si te gusta el paté, puedes probar también a hacerlo tú, casero, en casa, y hacer unas versiones saludables que, Miriam, hay mundo más allá de la carne. Mira, aquí tenemos un ejemplo, el hummus o el paté de berenjena, que a mí me encanta. Bueno, qué opciones más fantásticas. El hummus con toda la proteína completa del garbanzo, de tanta calidad como la proteína de la carne. O la berenjena, que concentra todos los nutrientes que tiene esta hortaliza. Y también podemos hacer más opciones. Por ejemplo, una tapenade, que es una pasta de aceituna que podemos hacer nosotros en casa a partir de aceituna sin hueso, ajo, tomillo o romero y aceite de oliva virgen extra. Y así nos queda un producto que efectivamente es muy graso, muy untable, pero que tiene la mejor grasa del mundo, la grasa de la oliva. Oro verde, oro para nuestra salud. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Miriam.